Una vez más, a expresar mi gratitud primeramente a Dios por su amor, su misericordia y por supuesto, Pastor Pablo, Pastora Vicky, por extendernos esta invitación de poder conectarnos a través de este medio, estar un poquito más cerca de Chile y de ustedes. Saludo también al Pastor Manuel, Pastora Andrea, Pastor Roberto y la Pastora Katy. Un abrazo fraterno de acá. Somos bendecidos por Dios. Le invito a que vamos a la palabra. Vamos a leer en la carta a los Hebreos, capítulo 11, capítulo bastante conocido, bastante estudiado, bastante predicado, pero que siempre, por supuesto, tiene algo que entregarnos nuevo, Dios, a través de él. Entonces, capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 6. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Bendito Dios. Gracias, Señor. Te pido, Dios, que tomes el control de mi vida, Señor, y que cada persona que en esta mañana se está conectando pueda ser bendecida y ministrada por tu precioso Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y derrámate sobre nuestras vidas. Necesitamos de ti. Gracias, Dios. En ti estamos confiados. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre la palabra de Dios nos nutre, nos alienta, nos desafía, nos lleva adelante para alcanzar todo el propósito de Dios para nuestras vidas. Es importante el poder entender lo que significa todo esto. ¿Por qué? Porque la fe es algo importante, es una palabra tan utilizada, tan mal utilizada por momentos. Muchos dicen: yo tengo fe de que Chile va a ganar, por ejemplo, en esta etapa de las eliminatorias, de las clasificatorias. Chile va a ganar, pongo mi fe en ello. No sé, tengo fe que voy a conseguir un buen trabajo, tengo fe en que lo puedo lograr, en fin, y usamos la fe. ¿En qué se basa la fe? Es importante entenderlo. ¿Por qué entenderlo? Porque el versículo 6 de este capítulo nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De ahí la importancia. De ahí lo fundamental que es la fe para un hijo o una hija de Dios, para el cristiano. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de cómo la fe desató bendición, gracia de Dios, poder de Dios, la fe de un hombre, de una mujer. Quiero citarles uno de ellos, la mujer del flujo de sangre. En Marcos 5, el versículo 25, nos cita, nos narra este episodio donde en una situación en que Jesús va pasando, está caminando y la gente lo asedia, lo agobia, lo quiere tocar, quiere pasar un tiempo con él, quiere recibir una bendición de él, y todos tienen algo que quieren de Jesús. Y hay
ahí lo apretan. Y en esa circunstancia, en esa situación, Jesús dice, ¿quién me tocó? Sus discípulos se sorprendieron y le dicen, maestro, te apretamos todos, estamos todos acá encima tuyo y tú preguntas, ¿quién me tocó? ¿O alguien me tocó? Sin duda, era una pregunta bastante particular y sorprendente, risoria, pero que tenía un sentido muy importante, porque a pesar de que todo el mundo quería conseguir algo de Dios, muchos tenían distintas necesidades y le apremiaban y le apretaban ahí, ninguno de ellos consiguió agradar a Dios, porque la actitud no era la correcta, porque su forma de acercarse a Él no era la correcta. Sin embargo, una mujer que ni siquiera estaba en pie, estaba a la altura del piso, buscó alcanzar como pudo el borde del manto del Señor, y esto provocó que Jesús se detuviera y detuviera todo lo que estaba sucediendo. ¡Ey, ey, ey! Alguien me tocó. ¿Quién me tocó? ¿Por qué? Porque salió poder de mí. La fe es la que provoca que el poder de Dios se mueva en favor de un hijo, una hija de Dios, de la iglesia. Por eso es importante, significativo, es esencial entender, comprender qué es la fe y cómo opera la fe y quién puede moverse en fe. Tú y yo fuimos llamados para caminar y movernos en fe. Entonces, ¿qué es fe? Y el mismo capítulo 11, en el versículo 1, nos entrega una definición al respecto. Y comienza diciendo, es pues la fe la certeza. Certeza. Y si vamos al diccionario y buscamos el significado de esta palabra, nos encontramos que dice que es la conciencia de saber que conocemos la verdad. Conocimiento seguro y claro de algo. Eso es certeza. Conocemos la verdad. No tengo dudas de ello. Conozco la verdad. ¿Ven? Y en Romanos 10, 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Cuando acá, en este versículo, dice por la palabra, se utilizan dos expresiones en la Biblia para referirse a este término, palabra. Uno es el logos, que se refiere a la palabra escrita, a Jesucristo, la palabra de Dios, ¿ya? Y el rema se refiere a la revelación de Dios por medio de la palabra. Y en este versículo de Romanos nos habla, cuando nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra, nos dice, el oír es por el rema de Dios, es por la revelación de Dios a través de su palabra. Porque en la palabra encontramos la revelación de Dios, ya no hay más revelación. Dios se reveló, el Señor Jesucristo se reveló a través de su palabra. Y Él nos habla hoy, nos desafía hoy, nos orienta y nos direcciona por medio de su palabra, el rema. Además, Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Ya nos dice en Hebreos 12:2 que en Él debe ser fundada nuestra fe, no en confianza en mis capacidades, en las capacidades de un tercero, de mi padre, mi madre. Hay muchos que ponen hoy en día y por generaciones han puesto fe en cosas inanimadas, en objetos, en imágenes que representan algo que creemos o que cree la sociedad, o la sociedad ha llevado a creer en que tienen poder. Pero la fe que habla la palabra es una fe que está parada, fundamentada en Dios, en Jesucristo mismo, porque en Él es consumada la fe. Él es el autor.
Amén. Entonces tenemos que la fe es certeza, pero también nos dice en este capítulo, en el versículo 1 de Hebreos 11, continúa diciendo la convicción de lo que no se ve. Convicción. Y el diccionario nos dice, en relación a esta palabra, es el convencimiento que se tiene sobre algo. Y también dice, quien tiene una convicción posee razones o creencias que les permite sostener un determinado pensamiento. Entonces, cuando hablamos de convicción, está refiriéndose a evidencias. Cuando hablábamos de certeza, se apuntaba en relación a tener la claridad de que lo que conozco, de que lo que sé es la verdad. Cuando hablamos de convicción, habla de la evidencia hacia mi vida. Cómo yo he experimentado que lo que sé en mi vida se ha hecho real. Lo he podido palpar, lo he podido conocer. Convicción. Entonces, la fe es certeza y es convicción. Basada en la palabra de Dios, en Dios mismo, en Jesucristo. Convicción, ¿dónde podemos encontrarla? En la Biblia también podemos evidenciar, podemos ver, podemos conocer, identificar la convicción en las acciones de hombres y mujeres de Dios. Por ejemplo, David, en 1 Samuel 17:33 en adelante, cuando enfrenta al gigante, realmente era un desafío, realmente era algo humanamente imposible. Un muchacho sin experiencia militar, pararse frente a un enemigo colosal, un enemigo al cual nadie quería enfrentar. Israel tenía un ejército grande, parado, estaba ejército contra ejército. Sin embargo, se usaba de que el paladín, el guerrero más fuerte y más avesado, más capaz, se enfrentaran para no tener que ir a la batalla todo el ejército. Y en este caso salía Goliat, tremendo hombre. Y su poder, su fama, intimidó a todo el ejército de Israel. Hombres capaces, preparados, tal vez por años de experiencia. Sin embargo, un muchachito fue el que sin dudar dijo, yo voy. Sorprendió a todos. Tal vez consiguió la burla de muchos. Sus hermanos se avergonzaron. Ándate para la casa, David, ¿qué estás haciendo? Y él se paró y fue al campo de batalla y enfrentó a un gigante. ¿Pero qué lo llevó a asumir ese desafío? Fue la convicción. Él tenía la certeza de quién era Dios, la había conocido, había escuchado de Dios, él tenía una relación con Dios, pero la convicción lo llevó a pararse frente al gigante sin dudar. ¿La convicción de qué? De que lo que él había conocido, estudiado, le habían enseñado de Dios, lo había experimentado cuidando ovejas. Sí, claro, cuidando ovejas. ¿Cómo fue eso? Frente al león. Y él con sus manos defendió las ovejas y terminó con la vida de esos que acechaban las ovejas. Cuando enfrentó al oso, Dios le permitió a través de esas experiencias llevar a una convicción de que la palabra que dice de que Dios está contigo, que Dios es quien te protege, que Dios es quien te acompaña, la experimenté al enfrentarme a aquellos desafíos. David tenía una convicción que nadie podía quebrantar, que nadie podía hacerlo dudar. Le probaron armadura y todo. Él se enfrentó y venció por la fe, porque en él había convicción. Otro caso tenemos a Josué. En Josué 3, 5, 7, frente al río Jordán, todo el pueblo ya para cumplir un sueño que se tuvo ahí en la mente durante 40 años vagando en el desierto. Frente al Jordán, un río, no tengo las longitudes, pero era tremendamente, cuando crecía eran kilómetros de ancho y de una profundidad importante,
que se predisponía como un imposible para que cruzara todo un pueblo. Sin embargo, Dios le da una orden, lo lleva a dar un paso de fe y le dice: los sacerdotes tienen que pasar. El río no se detuvo, el caudal seguía, sin embargo los sacerdotes tenían que poner su pie en el agua. Y él da la orden. ¿Por qué? Porque él estaba parado sobre la convicción. Él caminó, él estuvo cerca de un varón de Dios que se dispuso al llamado de Dios, respondió y caminó y estuvo. Josué estuvo ahí cuando Moisés se paró frente al mar y este se abrió. Por lo tanto, él tenía evidencias, porque él estaba en el lugar correcto, caminando con las personas correctas, con personas de fe, con personas de convicciones claras, que cuando Dios los direcciona, les da una orden, una directriz, ellos actúan. Entonces Josué no dudó, porque la convicción lo llevó a tener la seguridad, basado en las evidencias, de que ese río, de alguna forma, se iba a detener, se iba a secar, y el pueblo iba a cruzar sobre seco. Convicción. Y ya hablaba de él, Moisés, otro ejemplo, dentro de muchos. Este mismo episodio, frente al mar, él estaba siendo perseguidos el pueblo de Dios por el ejército egipcio, y tenían frente al mar y estaban atrapados. Y Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Levanta la vara. Y Moisés no dudó y levantó la vara. ¿Por qué lo hizo? Y esto no fue levantó la vara y el mar se separó. Fue un proceso donde el mar se separó y pasaron por sobre tierra seca. Pero esto habla de una escuela que Dios llevó a Moisés. ¿Dónde partió? Partió en el monte Horeb, donde empezó a trabajar con Moisés. Lo llevó a que él tenga certeza, que se parara sobre su palabra, pero le entregó o lo capacitó para que él tuviese la convicción de que aunque era imposible, para Dios no hay imposibles. Y ahí en el monte Horeb le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Arrójalo. Ahí Dios empezó a trabajar con él. Le mostró las evidencias de cómo Dios obra. Aun cuando no vemos nada, aun cuando creemos que es imposible, Dios obra. Y luego lo metió en una escuela, una preparación. Con esa misma vara. Las 10 plagas, constantemente Dios le reafirmó, de tal forma que la convicción en Moisés era tal que, parado frente a ese mar, no vio imposible, sino que no vio lo imposible, sino que miró al Dios de lo imposible. Y mirando al Señor, él fue capaz de levantar esa vara, un acto que para cualquier otro era algo absurdo, ridículo. Ahí estaban todos los que constantemente se quejaban y criticaban, pero sin embargo él levantó la vara porque tenía la convicción. Su relación con Dios lo llevó a experimentar la evidencia de que Dios es todopoderoso, y lo hizo parar sobre convicciones. Entonces, fe es la certeza, la seguridad de que tenemos la verdad, y la convicción que una relación con Dios nos ha permitido llevar a desarrollar. ¿Por qué? Porque la relación con Dios te permite ver su mano obrando. Ciertamente, cada experiencia que vivimos con Dios nos lleva a crecer en fe. Es imposible que nosotros, cuando volvamos como familia, volvamos a Chile y lleguemos a ser los mismos. Claro que no. Porque las evidencias que Dios ha mostrado en favor de todo este proyecto que Dios nos desafió, nos han llevado a tener una convicción de que Él es por nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién podrá levantarse en contra de nosotros? Tenemos esa fe crecida, madura, desarrollada, que va constantemente. Cada día Dios nos sorprende más.
no pretendo ser infalible en esto. Soy humano como cualquiera de ustedes, como cualquiera de nosotros. Pero claramente Dios nos lleva a avanzar cada vez más, parados en la fe, en la certeza y en la convicción. En este caminar, en este tránsito para llegar acá a Mozambique, tuvimos que ponernos las vacunas y determinamos ir a Argentina. Algunos ya conocen la historia. Para resumirla, cruzamos la cordillera, llegamos a Argentina, fuimos en mi furgón y el furgón se fundió. Íbamos por un día, nos poníamos la vacuna y volvíamos a Chile. Y el furgón se fundió y estuvimos 4 días. 4 días parados en Argentina, y un día no sabíamos qué hacer. Nos angustiamos, nos encerramos, nos amurramos en una pieza ahí donde estábamos, en la casa de un hermano que nos recibió. Hasta que Dios nos movió y nos dijo: hey, vamos, levántense. Veíamos todo imposible y nuevamente nos paramos y entendimos que si Dios nos llamó, que si Dios nos desafió, Él nos respalda. Ese fue un proceso, una escuela, una preparación para lo que vendría este año. Eso fue reciente, el año pasado, a fines del año pasado, en diciembre. Y este año nos venimos acá a Mozambique por 2 meses. Y a la fecha vamos a cumplir esta semana que viene 8 meses. 8 meses. Que tal vez cualquier persona, muchos nos han dicho, cualquier otro estaría destruido, No puedo desconocer y reconocer de que hemos tenido momentos de dificultad. Por ejemplo, cuando en julio, el 8 de julio nos llaman la aerolínea, nos confirma la aerolínea los pasajes, sacamos nuestro check-in 1 hora antes de ir al aeropuerto, entregamos la casa, regalamos todo lo que teníamos acá en nuestra casa, alimentación, vestimenta, regalamos todo y nos fuimos con nuestras maletas al aeropuerto y encontramos que el aeropuerto estaba cerrado. Ese momento, por supuesto, nos hizo tambalear, pero en ese mismo lugar entendimos y comprendimos de que Dios tiene el control. Nunca Dios pierde el control. A Dios no lo sorprendió esta pandemia. Dios no dijo de repente: mandé a mis hijos a África. No contaba con que llegara la pandemia y se quedaran atrapados. ¿Ahora qué hago? No, a Dios no lo sorprendió esto. Dios tiene conocimiento, en pleno conocimiento. Dios nunca ha perdido el control. Es más, el plan de Dios dice relación con lo que hemos estado realizando acá. Dios es fiel, Dios es verdadero y el tiempo de Dios es perfecto. La convicción de poder ver su mano día tras día sosteniéndonos nos hace pararnos en fe y no dudar. Y esto también me permite entender de que mi vida, así como lo fue Moisés para Josué, mi vida, mi techo, es el piso de mis hijos. Mis hijos, el crecimiento de ellos, el desarrollo ministerial, el llamado de Dios para su vida va a partir desde el techo mío. Van a empezar a desarrollarse. Y eso es algo hermoso, eso es algo lindo, como ellos pueden palpar y ver y tener la convicción basada en evidencias de cómo Dios respaldó a sus padres, respaldó sus vidas. En una oportunidad teníamos que realizar un trayecto, de todos los trayectos que realizamos todos los días en vehículos, que es la locomoción colectiva, que es bastante incómoda y están muy deteriorados los vehículos. Y mi hijo dijo: no quiero ir en esto, ¿por qué no buscamos un chopela? Un chopela son estos motos que llevan atrás personas. Y yo le dije: pero bueno, desafíate en fe, pídele a Dios una chopela. Y él dijo: sí, voy a pedirle: Señor, les quiero una chopela, ¿por qué no mandas una chopela? Y expresó eso. Estábamos en eso y no se demoró ni 3 minutos y de repente miramos y en la ruta venía una chopela. Y yo le dije, y en un momento nos reímos y yo dije: no te rías, mira que viene ahí. Y venía la chopela y la chopela dobló, tenía que cruzar la chopela, este vehículo, y se paró al lado nuestro. Y se asomó el joven, y es el joven que siempre nos trae cuando compramos la mercadería.
Él se acerca y nos dice, ¿para dónde van? Y finalmente, ¿qué quiero transmitir con esto? Dios es extraordinario. Dios conoce tu corazón y Dios planta las evidencias necesarias para que tu fe se fundamente en hechos. La fe no es antojadiza. La fe no es parada sobre acciones irresponsables. La fe es fundamentada en su palabra, en las evidencias que Dios nos da. Es necesario que comprendamos el significado de la fe, la importancia de la fe. Hay momentos en los que nos preguntamos, ¿por qué nuevamente tengo que pasar por esto? Llegará el día que, aunque no puedas ver nada, sabrás qué hacer porque Dios te estuvo preparando. Deja de preguntarte y cuestionar, ¿por qué una vez más? ¿Por qué tengo que pasar por esto de nuevo? El día de mañana podrás entender, ver con claridad de que Dios te ha estado entregando las evidencias necesarias para que tu fe esté fortalecida para cuando tengas que pararte en el propósito de Dios. Camina con convicciones claras. Dios te ha llamado, Dios te ha desafiado y es preciso que tu fe se fortalezca, crezca, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es una creencia a ciegas, ya lo decía, sino más bien es el creer basado en evidencias que nos permiten tener plena certidumbre de lo que se cree es real. Por ende, podemos pedir a Dios aún los imposibles, porque hemos sabido y visto que para Él no hay algún imposible. Y que si bien es su voluntad la que determina todo, si Él lo desea, puede hacerlo. Es por este motivo que debemos pedir sabiendo que el único quien puede cambiar esa realidad actual es el Señor. Hoy en día se usa mucho el hablar es que la voluntad de Dios, tenemos que orar por su voluntad y finalmente a veces nos escudamos en esa frase. Sin embargo, la fe nos llama a algo distinto. La fe nos llama a entender de que el único que tiene el poder para cambiar la circunstancia que puedas estar viviendo, la enfermedad que pueda estar enfrentando un hermano, un conocido, la ausencia de trabajo, las necesidades que pueden estar presentes, el único que puede cambiar esa realidad es Dios. Y tú eres un hombre, una mujer llamado a caminar en fe. Tú sabes, tú tienes la certeza de que tienes la verdad. La verdad es Jesucristo y en Jesucristo, por sus llagas fuimos curados, por sus llagas somos sanos, salvos. Y tenemos las evidencias que el caminar en Cristo nos han podido ir cimentando un caminar en fe. Por lo tanto, la próxima vez que te encuentres frente a una persona que padece una enfermedad imposible humanamente, ten la seguridad de que el único que puede cambiar esa realidad es el Señor Jesucristo. Así que tu corazón y tu oración debe ser en esa dirección. Dios, tú eres el único quien puede cambiar esa situación. Si tú estás en tu hogar en estos momentos, si estás enfermo en estos momentos, déjame decirte, solo Cristo puede dar respuesta a lo que estás viviendo. Él tiene el poder. Él tiene la autoridad. Y no te lo digo basado, fundamentado en una evidencia teórica, sino más bien te lo digo basado en la palabra, en el rema de Dios, en la revelación de Dios, en la revelación de su palabra a mi vida, en las evidencias por las cuales hemos caminado y que hoy día, por misericordia, Dios nos tiene en su propósito. Levántate con convicción y inclina o alza tus ojos más bien al único quien puede dar respuesta a tu vida. Es por esta razón que la fe debe ser probada, ya que son las evidencias en nuestras vidas de un Dios que realiza lo imposible, lo que nos permite creer con convicción.
El científico busca evidencias que le permita tener certeza de los hallazgos y descubrimientos. Y ese es uno de nuestros errores comunes al enfrentarnos con las evidencias de una fe no probada, centrada en hechos literarios y evidencias de un Dios no conocido. La invitación para ellos debe ser salir de sus laboratorios para entrar en el espacio más amplio de evidencias de la existencia de un Dios todopoderoso que puede impactar la vida hasta del más incrédulo. Deja de luchar en tus fuerzas, deja de tratar de ayudar a Dios, porque Dios no necesita ayuda. Dios es todopoderoso. Fundamenta tu fe, camina y desarrolla una vida de convicciones a través de la evidencia que Dios te muestra. Cada momento, cada desafío, cada prueba, cuando Jesús les dice, si tú eres fe, tú podrías decirle a este monte que se desarraigue. Lo que Dios nos está diciendo es que cada vez que te pares frente a un desafío, frente a un imposible, debes entender, debes comprender, parado en las evidencias, que Dios tiene el poder para hacer lo imposible posible. No busques más justificaciones. No te pares más sobre las excusas. Levántate, sacúdete el polvo, levanta tus ojos a Dios, el autor y consumador de nuestra fe, y camina, avanza, porque ese río se detendrá, porque ese mar se abrirá, porque lo imposible será posible. ¿Cómo se llama tu gigante? ¿Cómo se llama tu gigante? Dios tiene el poder para que de tu debilidad llevarte a la victoria. Y este capítulo, ya terminando casi el capítulo, en el versículo 39 nos dice, y todos estos, porque el capítulo nos habla y nos narra y nos cuenta brevemente de estos grandes, extraordinarios hombres de la fe. Nos cita y dice, me faltaría, nos nombra porque no alcanza el texto para dar cuenta de las evidencias por las cuales caminaron estos hombres de Dios. Y dice en el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y te aseguro que ninguno de ellos terminó decepcionado, sino que imagínense a un Moisés parado mirando desde lejos la tierra prometida. Él murió sin ver, sin pisar la tierra prometida, pero con la certeza de que la promesa de Dios se cumple. Porque las promesas de Dios no están limitadas a tu vida. Las promesas de Dios son para que su propósito se cumpla. Si tú y yo estamos hoy en la tierra, es porque el propósito de Dios se tiene que desarrollar y extender a través de tu vida. Levántate y camina con convicción. Dios te ha llamado para cumplir su propósito. Por tanto, id y haced discípulos. Hay un llamado de Dios que comienza con tu vecino, en tu casa, en tu población, en tu país, y llega hasta lo último de la tierra, y te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. Y es necesario que el pueblo de Dios se levante con la certeza de que tiene la verdad y con la convicción basada en las evidencias de que Dios tiene el poder para libertar, para sanar, para salvar a la humanidad. Te invito que ahí donde tú estás, en tu hogar, inclines tus ojos, inclines tu cabeza, cierres tus ojos y podamos orar a nuestro Dios. Bendito Dios, te damos gracias por tu infinita misericordia, Dios. Gracias, Dios, porque tú eres todopoderoso y porque en ti está nuestra fortaleza. Dios, tú eres el autor y consumador de la fe. Bendito Dios, en ti estamos confiados y seguros. Amado Rey, yo te pido que visites en esta hora a mis hermanos, a cada hermano, a cada hermana.
Dios, y pueda, Señor, mediante tu palabra, traer el convencimiento, la certeza de que tú eres la verdad y no hay otra. Y en ti tenemos la respuesta a nuestros imposibles. Dios, levanta tu iglesia, levanta a tus hijos para alcanzar todos tus propósitos. Clamo por cada uno de ellos. Señor, y en esta hora, si hay algún amigo que ha escuchado tu palabra, si hay un amigo que se ha conectado con nosotros, te pido, precioso Espíritu Santo, que puedas visitarle, tocar su corazón, revelarse a su vida, Señor, para que ellos puedan nacer a una fe genuina y experimentar tu poder, salvación. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, querida amiga, si tú por primera vez escuchas la palabra y hoy has sentido un toque de Dios en tu vida, te invito a que te pongas en contacto con los pastores, hermanos de la Iglesia Jesús te llama Antofagasta. Ciertamente encontrarás bendición, ciertamente encontrarás